Estas son las historias sónicas de hoy, donde se conjuntan el arte, la tradición y los grandes legados musicales. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Hola a todos nuestros radioescuchas. Esto es Historias Sónicas, una coproducción de Xolotl Cabina de Radio y SB Corporativo. El día de hoy tenemos una emisión que promete ser espectacular. Vamos a hablar de un género musical que ha roto barreras y que se ha hecho ya inmortal. Pero para comenzar voy primero a presentar a la persona que me va a acompañar en esta emisión. Tengo el honor de estar ahorita apoyado por la líder de todo este proyecto que es SB Corporativo, una leyenda, yo siempre no me voy a cansar de decirlo, la gran Tere Chacón. Tere, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Horacio, qué gusto de veras estar aquí. Gracias por la invitación, siempre es un gusto. Uno, saber que te voy a ver. Dos, saber que voy a trabajar contigo. Y qué mejor tema que el que seleccionaste para esta emisión que para verte de nuevo. Así es, Tere. Y bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a platicar sobre lo que es el legado y la obra del llamado Zorzal Criollo, el morocho del Abasto, el gran Carlitos Gardel, que está cumpliendo este año 90 años de que nos dejó de la vida terrenal, pero que su legado sigue siendo inmortal. Y para entrar en materia, primero vamos a platicar un poco de lo que es el género por el que se dio a conocer Carlitos y por el que es más famoso, el tango. Tango, ¿qué nos puedes decir tú del tango? Tú que conoces, Tere, tú que eres una gran conocedora de estos tipos de géneros. Pues mira, Horacio, en realidad el tango es un género realmente excepcional, porque como bien acabas de decir, ha trascendido e indudablemente seguirá trascendiendo cuando tú y yo ya no estemos por aquí. Nació en el siglo XIX, esto en el área de Río de la Plata, principalmente en Buenos Aires, Argentina, y Montevideo, Uruguay. Y es un género muy interesante, Horacio, porque a diferencia de muchos otros, no solo involucra música y el canto, las letras, involucra también baile, involucra también una serie de conceptos asociados al tango que han provocado que haya sido aceptado desde hace mucho a nivel internacional. Así es, Tere. En las raíces del tango, incluso de la palabra tango, en algunos estudios dicen que viene por ahí de las raíces africanas, como nos decían, ven a tocar el tambo, el tambor, de ahí viene la palabra tango, e incluso algunos espacios que tenían los esclavos de color en los Estados Unidos les llamaban tango también, de ahí viene la palabra, como bien comentas. Imaginemos la escena en el siglo XIX, por ahí del año de 1850, 1870, cuando alguien se paró y le dijo, vení, morocha, vamos a bailar un tango. Precisamente, a lo mejor bailaron lo que era una samba, pero ya eran los inicios de lo que es el tango, que posteriormente se daría a conocer, y como bien comentaste, también implica lo que es el baile, pero mucho el lenguaje del que está el distintivo del tango, el llamado lunfardo, que es un idioma secreto, o fue un idioma secreto, más bien hoy ya muy conocido, que se tenía en las áreas populares en la parte de Buenos Aires. El lunfardo, que viene el origen de la palabra lombardo, de Lombardía en Italia, quiere decir ladrón. De ahí viene precisamente que tenía un poco de mala fama, y la mala fama que caracterizó al tango en sus inicios con las clases altas de Buenos Aires. ¿Cómo ves, Tere? Muy bien, y de hecho, ahora que mencionas esto, en sus inicios el tango fue asociado a lugares, barrios pobres, de bajo nivel económico. Se asoció a una clase económica baja. Y bueno, pues por supuesto, ahora que complementas con la definición del lunfardo y todo lo que esto ha implicado en las letras de las canciones, pues entonces, claro, en ese momento ahora sí, actualmente y desde hace muchísimos años, el tango es un género reconocido a nivel global y apreciado a nivel global. Así es.
Y bueno, vamos a dejarles ahorita un ejemplo de lo que es el lunfardo en el tango, precisamente engalanado con la voz de Carlos Gardel. En este tango que vamos a escuchar, si yo les digo la frase, cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, probablemente no me van a entender nada, pero en lunfardo esto quiere decir cuando gastes los zapatos buscando ganar el dinero que te dé de comer. Así es, este tango que se llama Gira Gira, tiene muy buenos ejemplos de lo que es el lunfardo, la misma palabra gira gira. Estaba platicando yo con nuestro socio Marco Brito a la semana pasada que íbamos a hacer una plática, una exposición, y me estaba comentando precisamente el significado de esta frase gira gira. El gira gira significa algo así como que despabilate, pásatela bien, despreocúpate. Este tango sería el equivalente a la canción mexicana Un puño de tierra, del que dice que un puño de tierra me voy a llevar y que yo mejor me divierto, me la paso bien. Este tango tiene varios ejemplos. Otro ejemplo, de aparte de la frase que ya les dije, cuando dice, cuando estés payés y payés. El payés en el lunfardo es una palabra que es un juego de azar como la matatena o como la bolita. Así que entonces vamos a escuchar este tango que nos va a dar este ejemplo de lo que es el lunfardo. Cuando la suerte que frena, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol, cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Continuamos una vez que ya escuchamos este tango en la voz de Carlos Gardel. ¿Cómo viste tango Gira Gira? ¿Cómo lo escuchaste, Tere? ¿Qué opinas? Increíble, ¿no? El Gira Gira, con la voz única, inconfundible de Carlos Gardel. Pues me parece muy, muy bien. Estaba leyendo yo, Horacio, cuando estaba preparando la emisión del día de hoy contigo, que claro, Gardel a nivel global es el cantante de tango más reconocido, pero hay otros. Inclusive hubo uno en México, te comento. Astor Piazzolla, de 1921, nació, murió en 92. Fue un bandoneonista y compositor que creó el tango nuevo. También a nivel mundial, Osvaldo Pugliese,
que nació en 1905, falleció en 95, con su orquesta. Lo que este señor hizo fue profundizar en la historia del tango, caracterizada por la fuerza, imagínate, de una orquesta. Además, Juan de Arencio, de 1900 a 1976, el año en que murió, fue violinista y un director conocido como el Rey del Compás. Tenía un estilo enérgico y bailable que hizo que se revitalizara el tango en la década de los 30. Y en México tuvimos a Carlos de Nava. Carlos de Nava, que estuvo activo en este país, sobre todo en las décadas de 1940 y 1950. Por supuesto, nunca llegó a tener la fama internacional de Carlos Gardel. Sin embargo, en la escena musical mexicana, él era reconocido como un muy buen representante de este género musical. Así es, también hay otro ejemplo mexicano, Jorge Cesarelli, que también incluso mexicano, y llegó a ganar premios de concursos de tango en Argentina. Así que también los mexicanos Lo hacíamos muy bien. lo hacemos muy bien. Y bueno, hablando de la instrumentación del tango, en un principio pues era derivado de lo que eran las milongas, lo que eran las zambas y las vidalas, totalmente folclor argentino. Primero era con guitarras, violines, a veces piano, que no se acostumbraba mucho porque era un instrumento que era caro. Y el acordeón. Todavía no entraba el bandoneón, que es de origen alemán y que posteriormente, como bien comentaste, Astor Piazzolla se encargaría de inmortalizar. Pero vamos a entrar ahora sí ya lo que es la vida del gran Carlos Gardel. Carlos Gardel nació en el año de 1890, un 11 de diciembre, algo que a mí me llama mucho la atención. Tiene Carlos Gardel para mí algunas similitudes con la vida de John Lennon, que ya hemos platicado en otra emisión aquí de historias sónicas, sobre todo por el mes de diciembre, ¿no? El mes de diciembre y los años, que son años así pares, por decirlo, 1890 y John Lennon 1940, ceros totalmente, ¿no? ¿Y qué nos puedes decir, Tere? Yo sé que Carlos Gardel nació, o siempre hay una controversia en su lugar de nacimiento. Se dice que el oficial es en Toulouse, Francia, pero hay algunas controversias. ¿Qué podemos comentar de esto? Sí, efectivamente, la versión más aceptada es la de Toulouse, Francia. Esto el 11 de diciembre de 1890. Pero también hay una hipótesis de Uruguay que sostiene que nació en Tacuarembó, Uruguay, un 11 de diciembre entre 1883 y 1887. Es decir, un rango de 4 años. Y bueno, pues aquí el asunto, hasta donde yo tengo entendido, Horacio, ambas son aceptadas por cierto tipo de personas y en ciertos lugares, y nadie tiene la verdad absoluta. Así es, incluso el mismo Carlos Gardel era muy bromista. Vamos a platicar algunas anécdotas del morocho del Abasto. Cuando a él le preguntaban en dónde había nacido, él siempre decía: yo nací en Buenos Aires a la edad de 2 años y medio. Esa era la respuesta que él siempre daba. Y bueno, ahorita comentamos mucho de dónde se generó también esa controversia. Como ya dijimos, la más aceptada es que nació en Toulouse, Francia. Era hijo de Berta Gardés o Gardé, y era madre soltera. En aquellos años, podemos imaginar, en el siglo XIX, pues estaban muy estigmatizadas lo que eran las madres solteras, y Berta lo que ella quería era pues alejarse lo más que se pudiera de esos lugares. Contactó a unos amigos en Buenos Aires y decidió probar suerte lanzándose precisamente a lo que era la región del Río de la Plata. Hay una anécdota que dicen que llegó pues en un estado deplorable, que incluso traía un atado de su ropa, ni siquiera maleta llegaba, y al llegar a los muelles estuvo a un tris de caer al mar, lo que nos hubiera dejado sin Carlos Gardel en ese momento porque iba acompañado del niño. ¿Cómo ves, Tere? Pues muy, muy valiente de su parte el haber buscado una opción donde vivir, donde no ser estigmatizada con su hijo.
Y de hecho, no solo lo logró, sino que además, en los primeros años de vida de Carlos Gardel, pues ella realmente no estaba en una posición económica solvente, pero sí lo suficiente para poder de alguna manera sobrevivir con su hijo. Y de esta manera, la infancia de Carlos Gardel transcurrió en lugares muy, muy, muy pobres, realmente. Así es. Berta tenía el oficio de ser planchadora, lavandera, por decirlo así. Ella empezó planchando ropa en lo que era el área del Abasto, un mercado popular. Actualmente ya está remodelado, ya no es un mercado popular, pero sigue siendo un centro comercial, el Abasto. Y de ahí precisamente Carlos agarró lo que fue un sobrenombre que lo haría famoso por siempre, el Morocho del Abasto. Aunque en aquellos tiempos, como bien comentas, Tere, pues pasó su infancia de un modo difícil. El niño, al parecer, era un poco travieso, no le gustaba la escuela y él prefería mejor ir a entregar la ropa que la mamá planchaba. Y en el área del Abasto hay muchos centros nocturnos donde entraba a entregar la ropa y él ahora sí que paraba la oreja para escuchar a los cantantes que cantaban todo tipo de géneros, folclore, lo que era zambas, vidalas, y todo mundo le gustaba escuchar al francesito, que así le llamaban los cantantes al ver entrar al niño con la ropa planchada, y lo escuchar cantar, porque el francesito empezó a imitar la manera de cantar de estas personas, y así fue creciendo el buen Carlos Gardel. Y fíjate qué interesante, mencionaste una similitud entre su vida y la vida de John Lennon. Ahora que estoy leyendo cómo fue su primera infancia y su adolescencia, es muy similar. Sí, así es. También John Lennon era excepcional en prestar atención, en ser creativo, tal como lo era Carlos Gardel. Y no le gustaba la escuela tampoco. Que tampoco le gustaba la escuela, pero además, amigos, como John Lennon, se metió en problemas. Tuvo problemas con las autoridades, sobre todo en el momento en el que cumplió 12, 13 años, su adolescencia, y hasta los 20 años. Que bueno, pobre señora Berta, le ha de haber dado unos disgustos tremendos, como a cualquier madre se le da cuando uno se mete en esos problemas. Así es, y así pasó la infancia de Carlos, que al llegar a la adolescencia, pues empieza a cantar, ahora sí que de manera no profesional, pero ya empezaba a tener lo que era, pues vestigios, más vestigios, señales de lo que iba a ser a futuro. Llegamos al año de 1911, donde a lo mejor los astros se alinearon, así igual dejando de las similitudes de lo que era la vida de John Lennon, cuando John Lennon conoció a Paul McCartney en la iglesia de Woolton en un espectáculo. También en ese momento un uruguayo se aproximó a Carlos Gardel y le dijo: vamos a hacer un dúo porque te escuché cantar. Era José Razzano, que era precisamente la pareja de Carlos Gardel, hablando en lo que fue el canto. Sería su representante unos años después, durante algunas décadas, y posteriormente, ya lo platicaremos, fue la persona que compró el ataúd donde Carlos Gardel pudo regresar finalmente a Buenos Aires para ser sepultado en el cementerio de la Chacarita. José Razzano le dijo que quería hacer un dueto. Gardel le contesta con su sentido del humor: si estás pensando y la policía no nos detiene porque nos escuche cantar tan feo, adelante. Y muy importante, fíjate, Razzano y Gardel trabajaron juntos desde 1912 hasta 1915, quiere decir de los 22 a los 25 años de Carlos Gardel. Y claro, como todo grupo, como todo dueto, pues el principio no fue fácil. Tuvieron que hacer cualquier cantidad de esfuerzos para empezar a ser reconocidos, contratados, conseguir lugares donde presentarse, pero esto rindió buenos frutos. Así es, siguen las similitudes con John y Paul. Exacto. Y bueno, el primer nombre que adoptaron era el Morocho y el Oriental, así se llamaba el dueto. El Morocho obviamente era Carlos Gardel y el Oriental, por ser uruguayo, era José Razzano. Y entonces en el año de 1923 surge la oportunidad de hacer la primera gira de lo que era en Europa,
Pero aquí es donde vienen precisamente las controversias del lugar de nacimiento de Carlos Gardel, porque Carlos Gardel no tenía pasaporte, pues al haber nacido en Francia, pues él decía, ¿qué vamos a hacer? José Razzano le sugiere, mira, ¿qué te parece si vas a la embajada de Uruguay y pides que te den un certificado de nacimiento uruguayo y así es más fácil adoptar la nacionalidad argentina? Carlos le hace caso, va a la embajada de Uruguay que estaba en Buenos Aires, dice yo soy uruguayo, de ahí viene lo que era precisamente la leyenda de que es uruguayo. Él posteriormente lo vamos a ver en su testamento, lo aclaró, pero así pudo adquirir finalmente la ansiada nacionalidad argentina y se embarcaron hacia lo que es el continente europeo. También hay otra leyenda que dicen que Carlos Gardel adquirió la nacionalidad argentina porque estaba terminando la Primera Guerra Mundial en aquel entonces y estaban reclutando a toda la gente francesa todavía para tener preparada fuerzas armadas, y Carlos, para evadir lo que era el reclutamiento, por eso se nacionalizó argentino y cambia su nombre, que era de Charles Romuald Gardel, a Carlos Gardel, y así lo tenemos, que llegó al continente europeo. Pero vamos a retroceder un poco. En el año de 1917, cuando ya el dueto famoso del Morocho y el Oriental, le llegó una canción que habían escrito que se llamaba Percanta que me amuraste. Esto en lunfardo significa mujer mala que me engañaste. Y como vamos a ver, el tango sí tiene unas características que siempre el hombre sufre en silencio, pero es muy noble. Entonces Carlos Gardel le encantó la canción y se puede decir que este fue el primer tango que fue cantado y fue por Carlos Gardel. Carlos Gardel le cambia el nombre a Mi Noche Triste, que lo vamos a escuchar a continuación. Es lo mejor de mi vida, dejando pegar en mi herida y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me enculo para olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. De noche cuarto me acuesto, no puedo cerrar la puerta porque dejándola abierta me hago ilusión que volver. Siempre llevo mi cochito para tomar con matecito como si estuviera vos. Y si viera la catrera cómo se pone cabrera cuando no nos ve a los dos. Ya no hay en el bulín aquellos lindos frasquitos adornados por bonitos, todos de un mismo color, y el espejo está empañado y parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada, ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto también tu ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido mi noche triste alumbrar. Percanta que me amuraste, es lo mejor de mi vida, dejándome la herida y espina en el corazón,
sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdeno para olvidarme de tu amor. Muy bien, escuchamos Mi Noche Triste. ¿Cómo ves esta historia de Mi Noche Triste, Tere? Qué interesante, ¿no? Si uno se pone a escarbar un poco en la historia de estas canciones escuchadas literalmente en cualquier país del mundo, es muy interesante. Y tienes toda la razón, esto del tango es yo hombre, yo sufro, mala mujer, maldita mujer, me engañaste, que te lleve el demonio, casi, casi. Es un género muy particular, pero también muy válido también para el momento, que fue, bueno, la primera parte del siglo XX, en donde, bueno, pues era totalmente diferente. Así es. Y bueno, llegaron Carlos Gardel y José Razzano a Europa. Venían, como se puede decir que el acto de segunda fase, iban con una compañía de teatro y ellos se encargaban de hacer el cierre del acto. Se puede decir que terminaba la obra de teatro y Carlos Gardel se metía al escenario a cantar como para despedir al público. Pero dicen que la realidad es que empezó a llamar más la atención Carlos Gardel, lo que era en Madrid, lo que era en París, y llegó un momento que se independizaron de la compañía de teatro. En esos años, en el año de 1923, Carlos Gardel empezó ya a escribir lo que eran sus primeros tangos. Se le ocurrió escribir un bolero, él le llamaba bolero en aquel entonces, que llegaría a grabar algunos años después y que sería a lo mejor uno de sus sellos característicos, ese tango o esa balada, ese bolero llamado El Día que Me Quieras, que es universal. Es maravilloso. Ha sido versionado por cantidad de personas, hablando desde Roberto Carlos, de Luis Miguel, etcétera. Bueno, estábamos en ese año de 1923 y después de haber escrito este tango maravilloso, Carlos Gardel pues todavía empezó a ganar más espacios, incluso llegó a cantar en la Ópera de París con muy buen éxito. No pasó mucho tiempo antes de que, como bien lo mencionaste ya, se separaran, no sin vivir todas estas maravillas de poder presentarse en otros países, en otros teatros. Hay aquí una anécdota que me llamó mucho la atención, que fue cuando llegaron a España por primera vez, los empresarios les pedían que para salir a escena se vistieran de gauchos, cuando ellos se presentaban con traje formal, corbata en su país, ¿no? Esto me parece muy, muy lindo. Pero bueno, pues finalmente, 2 años después, en 1925, después de 12 años de cantar juntos y debido a una lesión en la laringe en Razzano, pues tuvieron que separarse. Así es, y José Razzano adquirió en ese entonces el título del representante de Carlos Gardel. Por algunos años seguirá representándolo. Pero vamos a escuchar, si te parece bien, Tere, precisamente este tango, balada, bolero, El Día que Me Quieras, que nos va a dar una muestra de la sensibilidad del gran Carlitos, siendo ya el autor directo de esta gran canción. Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa se engalara, se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ella eres mía, y loca la forzara se cortará de su amor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo,
Las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa que verán cara de mi consuelo. El día que me quieras no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa rumor de melodía y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa que verán cara de mi consuelo. Regresamos a Historias Sónicas. Esperemos que estén disfrutando tanto como nosotros este gran programa dedicado al legado de Carlos Gardel y también a una breve introspección de lo que es el tango. Una vez que Carlos Gardel regresó a Argentina, pues empezó ya a depurar lo que era su acto, por decirlo así, una vez que ya había dejado a José Razzano, como nos comentó Tere, por una lesión que tuvo Razzano en la laringe y ya no pudo cantar. Al hacer un nuevo regreso a Europa, ahí empezó primero a filmar lo que era pequeños videoclips, algo que también, otra similitud con los Beatles, que empezaron a hacer videoclips para presentarse cuando no podían regresar muy seguido a Estados Unidos. También Carlos Gardel empezó a hacer pequeños videoclips, entre los que nos podemos contar precisamente el del tango que escuchamos en principio, que era Gira Gira. Lo único que es para hacer estos pequeños videoclips, los estudios de grabación y de filmación en aquel tiempo eran auténticas trampas mortales, reflectores que podían dañar la vista, eran sesiones maratónicas, e incluso hay otra anécdota que una vez cuando estaba grabando un videoclip para esa era más bien una grabación de audio de Madre Selva, hacía tanto calor que Carlos Gardel, para la sorpresa de muchos, empezó a desvestirse porque tenía mucho calor y pues ni modo, había que darle gusto al gran Carlitos. ¿Y por qué no? Tenía calor, tenía que desvestirse, claro. Sí, mira, toda esta parte, esta etapa en su vida es muy, muy interesante. Estaba yo leyendo aquí los 10 cortometrajes de Gardel y empezaron en 1930. Estamos hablando de que el señor ya tenía 40 años de edad, por lo menos, y se veía muy bien en todos. Había bajado de peso, tenía un ego como todos los cantantes, como todos los actores. Y bueno, pues te leo rápidamente los cortometrajes y además tenemos películas. Estos son Gira Gira, Mano a Mano, El Carretero, El Día que Me Quieras, Rosa de Otoño, Tengo Miedo, Enfunda la Mandolina, La Canción de Buenos Aires, Padrino Pelao y Viejo Smoking. Interesante esa buena lista y sobre todo que son ya de los clásicos del gran Carlitos. En aquellos años, precisamente debido a la fama de Gardel, empezó a conocer a algunas celebridades, entre ellos llegó a conocer a Charlie Chaplin, que precisamente le empezó a dar algunos consejos y sobre todo de trasladarse a los Estados Unidos para empezar a hacer una carrera en el celuloide. Carlos Gardel se traslada a Nueva York y empieza a hacer lo que son sus pininos, por decirlo así, en la industria cinematográfica. Una cosa que le dijeron cuando llegó Carlos a Gardel a Estados Unidos es: mira, tienes que modificar tu acento,
no nos gusta que cantes o que más bien hables al estilo criollo, eso de vení y tomá. Carlos Gardel se niega rotundamente al decir yo soy criollo, voy a morir criollo y tengo que hablar así porque así me conoce mi raza, como él decía, a la parte latinoamericana. Pues cómo no, un poco de orgullo de tu lugar de nacimiento. Y mira, realmente la armó en grande. Tengo aquí la película Las Luces de Buenos Aires de 1931, filmada para la Paramount. O sea, no cualquier cosita, ya tenía contacto con los grandes estudios de esa época. Tenemos con la Paramount también Espérame, La Casa es Seria de 1932, Melodía de Arrabal del 33, Cuesta Abajo, El Tango en Broadway, esa debe estar muy interesante, de 1934, Cazadores de Estrellas, El Día que Me Quieras y Tango Bar, su última película de 1935, y bueno, pues fue el año que murió. Así es, pero bien, esos años que pasó en Nueva York, le contaron que había una familia rioplatense que vivía en Nueva York y que cocinaban muy bien. Carlos extrañaba mucho lo que era pues, la cocina precisamente de Argentina. Acudió a esa casa y en esa casa tocaba el hijo del cocinero, tocaba el bandoneón, era Astor Piazzolla, que a los 13 años precisamente ahí conoce a Carlos Gardel. Tanto se impresionó Gardel del niño Astor, que le ofreció que hiciera la última gira que hizo en vida Carlos Gardel. Por ser menor de edad, los padres no lo dejaron, pero en Tango Bar, Astor Piazzolla hace su primer cameo como un vendedor de diarios. Y Piazzolla tiene también un humor muy ácido y él mismo dice, qué bueno que no aceptaron mis padres que me fuera de gira con Carlos, porque en lugar de estar tocando el bandoneón, ahora estaría tocando el arpa. Así dice el buen Astor Piazzolla. ¿Cómo ves, Tere? Qué maravilla, pues sí, esto es muy conmovedor, muy interesante, porque se dice por ahí que nada es casualidad, y estos dos grandes tenían que haber coincidido en algún momento, como también de manera paralela lo hemos visto en la historia de John Lennon, ¿correcto? Así es. Llega quien tiene que llegar para un propósito específico. Así es. También Carlos Gardel hizo muchos programas para la NBC de Nueva York. Eran programas que se transmitían en vivo y en una ocasión una pareja quedó muy impresionada de cómo cantaba Carlos Gardel. La chica se acercó a Carlos Gardel a ver si lo podía conocer. Carlos acepta y le comentó que su novio que la acompañaba cantaba también muy bien, pero que andaba en malas compañías, que no podía enderezarlo. Se dice, esa es una leyenda, no sabemos si es cierto, pero muchos la dan por cierta, que Carlos Gardel agarró al joven y le dijo, pibe, alejate de las malas compañías, y le aconsejó que se inscribiera en un concurso que iba a haber de canto para ver si podía ganar. El joven se inscribió y ganó. Estamos hablando del gran Frank Sinatra. Que Imagínate. Exacto. Sí, claro. Se confirma lo que te estaba yo comentando. Y realmente tienes toda la razón. A raíz de que llegó a Nueva York, le empezó a armar en grande con los grandes, indudablemente. Y fue de ahí cuando en 1934 decidió salir e ir nuevamente hacia Europa, cumplir con algunos contratos que tenía, pero luego regresó a fines de 1934 de ese año a Nueva York para actuar en la NBC, filmando el musical Cazadores de Estrellas. Así es, y en ese entonces precisamente a Carlos Gardel empezaron a reclamarlo en la América Latina para lo que eran presentaciones. Carlos Gardel decide hacer una gira que iba a tocar lo que era Argentina, Venezuela, Colombia, Cuba y México. Desgraciadamente esa gira no iba a terminar el destino le tenía preparado al gran Carlitos la inmortalidad y no a la mejor de la manera que él hubiera esperado. Pero antes de eso le comentaron que la gira iba a ser en avión o la traslado en avión para poderlo hacer un poco más rápido. A Carlos Gardel no le gustaba viajar en avión. Él mismo decía cuando estaba en la gira, ojalá no me vuelva a subir yo en uno de estos bichos, porque la verdad se ponía muy nervioso.
Y Carlos Gardel, aparte de todo, era una persona que se preocupaba por su público. Se decía que durante la gira, una vez que terminaban los conciertos, que eran de más de 2 horas, una vez Carlos salía a la calle y la gente que no había logrado entrar a los conciertos se subía en un automóvil, arriba de un automóvil, y daba otros 15 minutos de concierto para la persona que no había podido entrar a los conciertos. Y llegamos a la última escala de Carlos Gardel, que fue en Colombia. ¿Cómo ves, Tere? Sí, mira, aquí tengo la lista original de los países planeados para esta gira. Y empezaban en Puerto Rico, de ahí Venezuela, Aruba, Curazao, Colombia, Panamá, Cuba y México. Ese era el plan para esta gira. Como bien acabas de decir, bueno, pues únicamente llegaron a Colombia cuando sucedió un accidente aéreo, pero no volando, no cuando el avión ya había despegado, sino directamente en la pista. Así es. Bueno, regresando, hay un testimonio que circula en las redes del gran cantante mexicano Tito Guizar, aquel que filmó la película allá en el Rancho Grande, donde él mismo expresa que él fue la última persona, se puede decir, latinoamericano en Nueva York en aquel entonces, que pudo platicar con Carlos Gardel, y Carlos Gardel ahí le externó. Pedimos a nuestros radioescuchas que si pueden buscar ese audio, que estaba muy contento de grabar las películas y que quería mucho visitar México. Lástima que no pudimos tener al buen Carlitos aquí en México, y como bien comentas, en Medellín, un aeroplano de la empresa Saco, que era la que transportaba a Gardel, iba a tener un accidente. Hay muchas historias sobre el accidente que le quitó la vida a Carlos Gardel. Muchos dicen que el piloto, Ernesto Sampler, no tenía la capacidad o más bien la experiencia para volar un avión de esas características. Dicen también que porque el equipaje era muy pesado, al querer tomar vuelo y despegar el avión, se fue a estrellar con un avión alemán que estaba esperando también en la pista, y al tener los tanques llenos de combustible, pues explotaron y le quitaron la vida a Carlos Gardel y a varios acompañantes. 2 personas sobrevivieron al accidente, que narraron precisamente que esto, porque hay muchas leyendas, incluso dicen que había una pelea en el avión y al cadáver de Carlitos le encontraron una bala. Esta bala, lo que muchos no sabían, fue que en el año de 1915, cuando estaba cantando en un centro nocturno en Buenos Aires, una persona le disparó y esa bala la tenía alojada desde ese año. Otra leyenda urbana es que dicen que el tío del Che Guevara, un señor apellidado Guevara, fue el que le disparó en 1915 la bala a Carlos Gardel, y debido a que encontraron la bala en el cuerpo calcinado, muchos piensan que hubo una pelea y que incluso una bala le pegó a Carlitos, pero lo que es cierto es que esa bala ya la traía Gardel desde el año de 1915. Y bueno, fue así como el día 24 de junio de 1935, lamentablemente, Horacio, lamentablemente, amigos, fallece el gran Carlos Gardel. Así es. Y hay, sobre todo cuando en México el gran Jacobo Zabludovsky, que era una autoridad mundial en lo que era tangos, cada año él le gustaba poner escenas de lo que era el funeral de Gardel, fondeadas con la música de un tango que vamos a escuchar a continuación, que se llama Volver. Ese tango, que fue interpretado por Carlos Gardel en la película El día que me quieras, es ya un clásico y narra mucho sobre todo lo que es la nostalgia, la mejor que él sentía, porque él decía que también ya quería parar en las giras y regresar con su vieja, con su madre, a Argentina. Y bueno, escuchemos Volver en la voz de Carlos Gardel. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón
mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar, y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Muy bien, escuchamos Volver aquí en Historias Sónicas. Ya nada más vamos a platicar un poquito de lo que fue un poco el penar del cuerpo de Carlos Gardel cuando regresó a Argentina y un poco lo que fue su testamento. Una vez que se pudieron recuperar los restos de Carlos Gardel, empezaron lo que fueron las penurias de lo que sus restos fueron. Para empezar, la misma noche que lo estaban velando, en la empresa funeraria llegaron unas personas que eran masones y dijeron: Carlos Gardel es de los nuestros y queremos el cuerpo. Hubo una pelea, no se pudieron llevar el cuerpo, pero al final de cuentas empezaría lo que sería también una serie de penurias, como bien comenté, de este cuerpo. Para empezar, empezaron a reclamar el cuerpo. La primera persona, más bien el primer gobierno que lo reclamó fue Uruguay, diciendo que él era uruguayo y querían los restos de Carlos Gardel. Los argentinos, por su parte, empezaron también a hacer esfuerzos para poder recuperarlo, pero había el testamento hológrafo, escrito de puño y letra de Carlos Gardel, donde él mismo decía: yo nací en Toulouse, Francia, dejo todos mis bienes a mi madre, que es Berta Gardés, y sobre todo me nacionalicé argentino. La madre de Carlos Gardel, Berta, decidió, y más bien ella declaró que quería que el cuerpo de Gardel quedara en Argentina, lo que fue como un éxito para toda la gente de Buenos Aires, pero aquí venían que no todo era tan fácil, porque el gobierno colombiano tenía una ley que no podían exhumar ningún cuerpo hasta pasados 4 años, así que tenían que esperar. Su representante, Armando Defino, hizo un viaje a Colombia para tratar de hacer negociaciones, y también el gobierno de Argentina hizo algunas cosas diplomáticas para tratar de conseguir que pudieran exhumar antes el cuerpo de Carlitos Gardel. Así es que de junio, cuando falleció, finalmente en diciembre, se logró que se pudieran exhumar los restos, y aquí empezaría una gira de despedida del cuerpo que a lo mejor ni así se planeó, pero que se tuvo que dar así. Lo que sucede que primero se llevaron el cuerpo de Medellín a Bogotá, y de ahí se lo llevaron a Panamá. Lo tuvieron que llevar primero en tren, en algunas partes lo tuvieron que llevar en mulas o hasta cargando en hombros, y dicen que gran parte de ahí de lo que era el vestuario de Carlos Gardel se fue perdiendo. Al llegar a Panamá, el cuerpo lo querían embarcar, pero las autoridades panameñas primero sospecharon que trajeran contrabando dentro de lo que era el féretro y exigieron abrir el féretro de Carlos. Así que lo abrieron, constataron que sí era el cuerpo de Carlos Gardel, y el cuerpo de Carlitos subió nuevamente a Nueva York,
así que primero no se fue a Argentina, lo subieron a Nueva York, donde lo velaron en el Radio Music City Hall, ahí algunos días, así que Carlos llegaba a lo que era uno de sus lugares donde tuvo sus mayores éxitos, algunos días antes de embarcarse nuevamente hacia lo que fue el Cono Sur, haciendo escalas, lo que fue el barco, pero una penuria más. De Fino, que era su representante, había reservado lo que era un camarote para el féretro, pero el capitán se negó terminantemente diciendo no, tiene que ir en la bodega, así que ni modo, el féretro de Carlitos Gardel tuvo que ir en una bodega y no pudo irse en lo que era el camarote que le habían reservado. Llegó lo que fue Brasil, llegó a Montevideo, donde los uruguayos exigieron también unos días que pudiera ser velado, y así pasó. Finalmente llegó en el mes de febrero del siguiente año de 1926 a Buenos Aires, y José Razzano, lo que había sido su representante y su primer compañero, decidió comprar el mejor ataúd que encontró para que pudieran llevar al cuerpo de Carlitos Gardel a su última morada en el cementerio de la Chacarita. Y sí, de entrada, las penurias de un cadáver, indudablemente. Por eso Yoko Ono no permitió que esto sucediera con John Lennon. Pero, regresando al tema, la fortuna de Carlos Gardel es muy difícil calcularla porque en esas épocas no existían ni registros de ventas, ni listas de popularidad. Pero bueno, lo que se pudo conseguir le fue dado a su mamá, a la señora Berta Gardés. Y después de un buen número de sucesiones y arreglos legales, la administración de este dinero quedó en manos del señor Walter Santoro, quien dirige la Fundación Internacional Carlos Gardel. Así es, esto fue, como bien comenté, Tere, por un testamento hológrafo que también tuvo que ser validado por muchas autoridades, calígrafos, para ver que sí fuera la letra de Carlos Gardel y que fuera auténtico. Como bien comentaste, se lo delegó a Berta, su madre, y en este caso también se le pidió a lo que era su representante, Armando de Fino, que se hiciera cargo de su madre. También en el testamento lo decía así. Fino se mudó precisamente a la casa de Berta Gardé, y Berta Gardé le cedió lo que era toda la parte testamentaria de los bienes de Carlos Gardel. Infortunadamente seguimos con las penurias. El matrimonio de Armando de Fino no tuvo hijos, y es por lo mismo de que no pudo también, fue pasando sucesiones. Yo incluso me llegué a enterar que el cantante Palito Ortega, conocido en la época rock and rollera, fue una de la parte de las sucesiones que tuvo de estos bienes, en un viaje que hizo a México para comentarle al licenciado Sabludovsky que había heredado lo que eran los bienes. Le prometió y le regaló al licenciado Sabludovsky una corbata original de lo que era el ajuar de Carlos Gardel. Actualmente en el cementerio de la Chacarita está también, aparte del cuerpo de Gardel, está el de su señora madre, y es un destino obligado para todos los peregrinos de toda la parte de la obra de Carlos Gardel. Es tradicional ver llegar a la gente y ponerle un cigarro a la estatua que corona el mausoleo, diciendo que es de buena suerte. ¿Qué podemos decir de la obra de Carlos Gardel, de su legado, y sobre todo del tango, que ha tomado, se puede decir que vida propia al paso de las décadas? Ya tenemos casi 170 años, del año de 1850, cuando se cree que el tango emergió, a este año 2025, y creemos que es un ritmo que tiene mucho que dar todavía. El tango, como bien comentaste, Tere, Astor Piazzolla lo llevó a otras dimensiones, e incluso a partes ya parecidas al jazz. Pero bueno, tenemos que Carlos Gardel, para continuar y terminar, yo solamente voy a comentar una anécdota de Jorge Luis Borges, otro argentino universal, que les puedo decir, él no le gustaba la obra de Carlos Gardel, nunca le gustó, pero en una ocasión cuando estaba en Texas y dando una serie de conferencias, en una recepción que le dieron en la noche, le pusieron un disco de Carlos Gardel,
Jorge Luis Borges, dicen que se emocionó hasta las lágrimas, nunca le había pasado esto, y acabó acuñando la frase que es una de las distintivas de Carlos Gardel, diciendo: para mí, este tipo cada día canta mejor. ¿Qué podemos decir para cerrar esta emisión, Tere, de tu parte? Qué gusto y de veras, qué gran artista llegó a este mundo a finales del siglo XIX, y qué calidad de artista de haber sido para que siga trascendiendo. Y como bien dices, cada año se vuelve más fuerte este género. Así es, Carlos Gardel cada día canta mejor. Yo tengo esa beta del tango debido a mi señor padre, que mi padre nació en el año de 1932. Él no vio a Gardel en su vida, se puede decir, pero algo le conmovió desde el tango de su adolescencia. Mi padre en los años 40 ya era muy famoso Carlos Gardel, a pesar de que, fíjense, no había YouTube, no había redes sociales, y se cuenta que en los conciertos que tenía en Colombia, en Venezuela, había 10-15 mil personas esperando entrar, nada más para escuchar al buen Carlos Gardel. No había redes sociales. Algo pasó parecido con los Beatles, que en los primeros años, al no haber redes sociales, pero eran tan famosos que su mismo talento era el que hablaba por ellos. Bueno, estamos llegando ya al final de este programa de Historias Sónicas. Ha sido un placer comentar un poco de lo que es el tango, de lo que es el legado de Carlos Gardel. Esperamos que la hayan pasado muy bien. No nos queda más que agradecer a Xolotl Cabina de Radio las atenciones que tuvieron para nosotros, y esperamos en un futuro poder ahondar un poco más en este tema, porque da mucho de qué hablar. Tere, por favor, tu despedida para esta emisión. Así es, gracias a Xolotl Cabina de Radio, gracias a ti por esta maravillosa invitación, gracias a Carlos Gardel por esa música. Muchas gracias y nos veremos pronto. Hasta pronto. Estas fueron las historias sónicas del día de hoy. La próxima semana volveremos con más. No lo olvides, te esperamos.